La polémica se ha instalado, la deuda que ha recibido el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires como la deuda que a nivel nacional, deuda realmente impagable, pero que se está haciendo mucho esfuerzo, ha recibido el gobierno nacional. Está Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional de la provincia, Jorge Donofrio. Alejandro, hoy usted hacía unas consideraciones sobre el tema de la deuda, ¿no? Efectivamente, las hice pública, además resaltando que yo he sido crítico del gobernador Kicillof en algunas decisiones y no dudaré en seguir siéndolo si se justifican, con la misma firmeza y el mismo respeto que me merecen cualquiera de los funcionarios del gobierno. Ahora, hay temas en los cuales, muy especialmente, hay que fijar posición con mucha responsabilidad, con humildad, con información, seriedad y con patriotismo. Y la verdad que no hay dudas respecto de cómo debe posicionarse cualquier sector, aunque sea opositor, como es mi caso, frente al desastre que hay en materia de la herencia que recibió la provincia de Buenos Aires. Solo por mencionar la relación entre la deuda y el producto, pasó de un 6% a un 10% del Producto Bruto Interno, se quintuplicó en pesos y además los plazos de vencimiento casi que se duplicaron porque pasaron de un promedio de 3 años y medio hasta el 2015 a 2 años y medio a esta parte. Y como la verdad, escuché a algunos sectores políticos plantear cuestiones muy delicadas, porque la provincia de Buenos Aires es, desde el punto de vista federal, igual que cualquier otra provincia, pero en términos de su peso es la principal provincia argentina, por lo tanto esto compromete seriamente a la situación en Argentina. Hubo sectores políticos que plantearon que la provincia no quiere pagar, y no es que lo dijeron al pasar, lo escribieron. Entonces hay que tener también mucha claridad respecto de lo que está sucediendo. Se está abriendo un proceso de consultas para lograr el denominado consentimiento para que los tenedores de un bono, que es el 10875 con vencimiento en 2021, eventualmente acuerden la posibilidad de prorrogar un vencimiento de capital, no de intereses, por un poco más de 3 meses. Y en eso creo que hay que ser muy claro, independientemente del sector político donde uno esté. Jorge, ¿cuál es la postura? Bueno, lo primero que me llama la atención es que quienes son los responsables de todo este desaguisado parece que fueran veedores suizos que han llegado al país esta semana, ¿no? Porque rasgarse las vestiduras, porque no podemos hacer frente a las responsabilidades, está absolutamente claro y manejan los números. Mirá, la exgobernadora se jactaba de que había dejado 25.000 millones de pesos en caja, ¿no? Pero solamente enero hay vencimientos por 36.000, más lo que tiene que ver con sueldos y aguinaldos y el resto de las responsabilidades. Entonces, lo primero que hay que decir es que nosotros del gobierno no queremos que la provincia de Buenos Aires entre en default. Queremos estar en la misma sintonía que la nación y reestructurar nuestra deuda. Por eso no pedimos ya que nos ayuden, sino que no pongan palos en la rueda. Si no supieron hacerlo antes, que nos dejen que nosotros vamos a encaminar todo esto. Después, que sepa la gente también que la exgobernadora tuvo vencimientos por 5.000 millones a lo largo de sus 4 años. Este gobernador va a tener 12.000 millones a lo largo de estos 4 años. Y no vamos a andar llorando por la herencia recibida. Es más, creo que fue en octubre del año pasado, habían declarado el default en la provincia de Buenos Aires. Con una diferencia muy grande. ¿No? Ellos tuvieron vencimientos con capacidad de refinanciar durante los primeros años porque podían acceder a los mercados financieros, pero entregaron la provincia en default y con los mercados cerrados. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Ellos, si bien el gobierno anterior, el de Daniel Scioli, había llegado un stock de deuda importante y que lo señalamos en su momento, esos vencimientos que fueron haciendo, los fueron refinanciando con títulos de muy corto plazo que están venciendo ahora, pero además en moneda extranjera y de muy corto plazo. Sepan también que no es más desastroso esto, porque en el 2018, fin del 2018, a la provincia le cortaron el chorro,
porque tenía 250 puntos básicos por encima del riesgo federal de riesgo, con lo cual las tasas de intereses hacían que no nos presten más plata a los bonaerenses. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando comenzó el 2019 sabían que el gobierno de María Eugenia Vidal había sido un desastre. Es decir, que también hubo mucha responsabilidad, ¿no?, en el gobierno de María Eugenia Vidal para tomar esta deuda. Por supuesto, pero además en un contexto que la verdad hay que recordarlo porque parece que, como decía Marx, todos los sólidos se evaporan en el aire. Una Argentina que tuvo y tiene por herencia el cepo más duro al dólar que se conoció en la historia económica argentina, que son $200 por mes. En ese contexto es que parece razonable, nada irresponsable, afrontar un proceso de consulta a acreedores respecto de esta eventual postergación del vencimiento de capital. Y también hay que plantear con mucha claridad que las posiciones irresponsables en temas como la deuda externa llevan a pensar o a dudar para quién están jugando los que critican con mentira la posición argentina o de la provincia de Buenos Aires en materia de deuda. Bueno, esto es bueno lo que te plantea. ¿Para quién juega? Es lo mismo que se planteaba con la discusión de la ley impositiva. Obvio. ¿Para quiénes jugaban Cambiemos? ¿Para defender el pueblo o para los grandes terratenientes de la provincia o para los cableoperadores a los que terminaban beneficiando? ¿Para quién juega Cambiemos, no? Mira, te doy un ejemplo muy importante sobre eso. En el 2018 la exgobernadora bajó ingresos brutos, la alícuota, en varios sectores que son estos mismos que han defendido ahora. Cuando se presentó la baja de 1,5% en el sector de laboratorios, todos dijimos, bueno, eso va a impactar en el precio del medicamento y lo acompañamos, nos parecía una medida razonable. Ahora, ¿sabes cuánto aumentaron los medicamentos en ese periodo? 476%. Claro. Entonces, me parece que acá no solo estamos hablando de la deuda con los tenedores de títulos, estamos hablando con la deuda social, estamos hablando... Para que quede claro, que a la gente le quede clara, si esta deuda nosotros la podríamos estar viendo en rutas, hospitales, escuelas, pero las escuelas se explotaban, claro. Los hospitales no había vacuna, tenemos sarampión de vuelta en la provincia de Buenos Aires. 86 casos de sarampión, ¿no? Y el estado de los hospitales es desastroso. Ahora, Jorge, venimos hablando largo y tendido de quién es la voz cantante en todo esto. ¿Quién es el interlocutor o la interlocutora hoy en la oposición? Porque da la impresión que hay una oposición bastante salvaje en este sentido y da la impresión también que el oficialismo no termina de encontrar con quién discutir, en definitiva, todas estas cosas. Bueno, acá se dio una cuestión muy curiosa y que la quiero compartir con toda la gente. El gobernador Kicillof, en el tratamiento de la ley impositiva, se reunió con todos los intendentes de la oposición, que deberían ser los principales responsables y los principales interlocutores. Se habló de cuestiones que tenían que ver con lo local, se habló de cuestiones impositivas, hizo un montón de concesiones porque plantearon cuestiones que eran razonables y fueron tomadas por el gobernador. Ahora, en ningún momento se planteó el tema del precio del cable, en ningún momento se planteó los laboratorios, en ningún momento se planteó lo que se le quería cobrar a los puertos, a los cables, a la telefonía, al transporte de energía. Esto surgió de 3 o 4 operadores, algún intendente del conurbano, que son los representantes de estos intereses. Entonces, yo creo que va a evolucionar esta oposición, porque realmente yo le vi la cara a mis compañeros diputados y le vi la cara a algunos senadores que no podían sostener la mirada. De la oposición. No podían sostener la mirada. No digo mis compañeros porque son compañeros de la legislatura, porque algún vivillo, ¿no?, le ha pasado la gorra a los principales intereses de la Argentina, a esos que se enriquecieron estos 4 años. Y bueno, el resultado de las modificaciones que produjo el Senado tiene que ver con eso. Va a pagar menos la televisión por cable, el transporte de energía, los puertos no van a pagar nada. También vimos que había muchos dirigentes... Disculpame, Fernando, un minuto. A los que Cambiemos protegió y los que ayudaron a proteger a Cambiemos en algunos casos. Bueno, esto que están hablando ustedes de solamente de AISA, sí. Ahí estamos viendo el blindaje. Y bueno, pero claro. Vayamos a recorrer, hagan auditorías en todos los municipios. Y sí. Mire, mi intendente en Pilar acaba de echar a 1000 y pico de ñoquis. Están enojadísimos porque echó eso Federico Achava. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En una habitación de 4x6, que sería la circunferencia de este escritorio,
del titular de la Secretaría de Gobierno, había 256 personas, no entran, ¿no? 256 aunque personas. hagamos 3 turnos, no Ni entran. hacinados. Está. Eso habla de las malas condiciones de los Y se municipales, enojan ¿no? y algunos medios de la Argentina estaban enojados por eso. Muchachos, ¿qué defienden? No, lo que decía es, hubo dirigentes o diputados, legisladores de la oposición que estuvieron también motorizando las protestas del campo, dando la sensación de que estaban de los dos lados, ¿no? Estaban protegiendo intereses de algunas empresas y generando ruido político. Es que en realidad se protegió a las cerealeras, que son además las dueñas de las terminales de puerto, porque ellos mismos producen, ellos mismos tienen los puertos para sacar y son los mismos dueños de los barcos. Mire, esto es como si nosotros contratáramos a Jack Sparrow para ser el jefe de la aduana, ¿no? Nadie va y controla, por ejemplo, una barcaza que tiene que marcar por su profundidad, por su calado, cuántas toneladas lleva, y entonces entran con más agua al puerto, se llevan 35.000 toneladas y pagan por 23. Eso es una evasión que es continua y constante y que le están metiendo la mano en el bolsillo a todos los argentinos y a los bonaerenses. Con los granos, con la pesca, con la minería. ¿Es razonable que la principal flota fluvial del mundo sea la paraguaya? Y que entren a todos nuestros puertos y que nosotros nos vamos a revisar qué es lo que pasa. Me parece que acá el presidente Fernández y fundamentalmente el gobernador Kicillof, que está planteando una nueva ley de puertos, está empezando a mirar quiénes son los dueños de la economía o quiénes se creían los dueños de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, decía Massa recién temario que van a tener ahora a partir de febrero de extraordinarias, ¿no? En el Congreso, con algunos temas importantes, por ejemplo, jubilaciones, ¿no? Efectivamente, aparentemente el Ejecutivo va a imponer en la agenda temas que tienen que ver con el nuevo régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, también del personal del Servicio Exterior de la Nación. Seguramente entre también en el debate y en el trabajo la propuesta de la creación de un Consejo para el Desarrollo Económico y Social y la denominada adenda al Pacto Fiscal que ya aprobó el Senado a fin de año y que todavía no fue tratada por la Cámara de Diputados. Solo una mención muy breve. También hay cosas para mejorar. No es cierto que quien no está 100% con la política tributaria de la provincia de Buenos Aires está con los grandes intereses del campo. Todavía hay mucho para hacer en trabajo fino a favor de los pequeños y medianos productores. Exacto. Y un tema que hay que actuar urgente, Gustavo. No puede ser que en medio de este esfuerzo que el conjunto de la Argentina hace para frenar la inflación, haya algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, no todos, que tengan una tasa a los combustibles que aumenta el gas natural comprimido, la nafta y el gasoil. Bueno, eso hay que frenarlo ya. Se estaban quejando el otro día justamente hay que frenarlo ya. Los representantes de ese sector, ¿no? Hay que frenarlo ya. Está bien. Eso es para analizar también. Pero no es que perjudica a un estacionero, perjudica al consumidor a todos nosotros, claro. Y el impacto inflacionario del combustible es mucho más alto que otros productos. Gracias, Alejandro. Fernando. Vamos a ver, estalló otra interna en el radicalismo, ¿no? Que bien se podría dividir ya en la Unión Cívica Radical agorilado y la Unión Cívica Radical que busca resurgir de lo que fue la experiencia de Cambiemos, ¿no? El presidente del radicalismo, el ex gobernador Cornejo, que el lunes el presidente nos decía, dejó endeudada a la provincia de Mendoza en 300 millones de dólares, quiere ser ahora el primer opositor. Y ha salido con un tema que realmente está fuera de la agenda. Quiere que Evo Morales, mire con qué habla, no habla de la pobreza, no habla de los desocupados, de Evo Morales, que Evo Morales no haga declaraciones políticas en la Argentina. Esto decía Cornejo. Esas declaraciones contrarían todas las posiciones históricas de la Unión Cívica Radical respecto de cuestiones como estas. Eso por un lado. En segundo lugar, yo te diría que no creo que sepan mucho de Bolivia, que quienes han elaborado ese documento tengan algún conocimiento serio acerca de lo que ha venido ocurriendo desde hace años, desde que Evo Morales gobierna Bolivia. Yo te diría que el radicalismo, hasta ahora, cometiendo un grave error, porque no vio lo obvio,
le había cedido la superioridad electoral al PRO. Después de la derrota en las elecciones, el radicalismo está dispuesto a disputarle al PRO el liderazgo de la oposición, por supuesto por derecha. Bueno, ahí estaba Ricardo Alfonsín, que cuestionaba duramente desde la racionalidad, la bravuconada de Cornejo de criticar a Evo Morales. Federico Storani también salió muy duro al cruce de Cornejo y sobre estas declaraciones. Fue una expresión del presidente del comité del partido, Cornejo, pero no hubo una reunión del Comité Nacional para decidir esa posición. Y eso, como trascendió, produjo una reacción, yo diría, ampliamente mayoritaria. La mejor tradición de nuestro partido es amparar, proteger, dar refugio a quienes son perseguidos políticos. Y es una desmesura plantear revocarle ese estatus que está amparado por la ley nacional e internacional. Han arriado todas las banderas. Los radicales agorillados, con tal de seguir en Cambiemos, han arriado las banderas históricas del radicalismo. Bueno, hay otro radicalismo, lo expresaba Ricardo Alfonsín, Federico Storani, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Val, muchos otros que están tratando de rescatarlo de las cenizas de Cambiemos. Pero, lamentablemente, han arriado las banderas históricas de este partido. Gracias por acompañarnos, como siempre, por permitirnos liderar la realidad. Gracias especialmente porque en Minuto 1, y esto lo comparto con toda la excelente producción de este programa, encabezada por Charlie Montes Onganía, durante todo el año 2019, Minuto 1 fue el programa más visto de la televisión por cable en toda la República Argentina. Eso se lo debemos a usted por su compañía. Hasta mañana a las 20. Ya está ubicado y llega Darío Gaño en la continuidad informativa de C5N.